Señor Segarra, hace uso de la palabra el señor José Vilca Medrano, presidente del Frente Nacional de Defensa y Desarrollo de los Pueblos del Perú, FRENAD. Muy buenos días, señor congresista, señor presidente de la Comisión de Fiscalización. Traigo el saludo del Frente Nacional de Defensa de los Pueblos del Perú, FRENADEP, y Coordinadora Nacional de Organizaciones para la Defensa y Desarrollo de los Pueblos del Perú, región Arequipa, y la Coordinadora General de los Pueblos Unidos de Lima y Provincia, y la Asociación de los Pueblos Unidos del Perú, APU, y FREDIP Nazca. Señor presidente de la Comisión de Fiscalización, en realidad esto ha sido un tema muy preocupante de muchísimos años. El tema conciso, la denuncia sobre la afectación de los intereses del FONAVI, recursos privados por parte del Estado. Primer punto, el Tribunal Constitucional estableció desde el año 2007 las contribuciones del FONAVI eran de propiedad de personas que aportaron, no eran propiedad del Estado. Por eso es que procede la devolución a los aportantes de las contribuciones del FONAVI. El total de las contribuciones al FONAVI que deben servir para devolver el aporte, todos los fonavistas más los intereses y de las fechas, como ha sido devuelto y reiterar el Tribunal Constitucional, son dinero en efectivo, cuentas por cobrar del Estado, prestatarios, personas naturales, inmuebles por vender, la mayoría ocupados por personas naturales. 3, principalmente el deudor al FONAVI y al que se le debe cobrar es al Estado. Entre los deudores del Estado están empresas de agua, desagüe y provincias, SEDAPAL, empresas eléctricas de FONAFE, Ministerio de Economía y Finanzas, y otros deudores que requieren analizar para ubicar y exigir. Cuarto, ¿quiénes deben cobrar o administrar estos activos por cobrar de FONAVI? Es la comisión ad hoc creada por la ley 29C25 en el año 2010. 5, pero ¿quiénes conforman la comisión ad hoc? El Estado domina la comisión ad hoc. 6 miembros del Estado, 2 del Ministerio de Economía, 2 de la ONP, 2 de la SUNAT, y 3 miembros de la Asociación de Fonavistas. 6. ¿El Estado se ve a cobrar a sí mismo o es representante del Estado actual como independiente de sus jefes y toman las mejores decisiones en beneficio de FONAVI? La respuesta es no. 7. Solamente eso, sino que perjudican a los fonavistas como actuando con negligencia o en complicidad con otras entidades del Estado para aplicar leyes sin revisar, analizar, reclamar por los derechos de propiedad del FONAVI. Estas leyes obligan al FONAVI a reducir los adeudos de quienes entienden del Estado. Esto es ilegal, pues el Estado ya no puede legislar sobre el FONAVI por ser un patrimonio privado. 9. Exclusivamente han invertido una deuda de FONAVI con ENACE, pero el Ministerio de Economía y Finanzas dejó de pagar una deuda al FONAVI por 150 millones. 10. Estas están afectando los derechos de propiedad del FONAVI ilegal, generando un perjuicio a cerca de 2,5 millones de ciudadanos, la gran mayoría de ellos de la tercera edad. 2 millones de personas esperan su devolución del aporte. 500,000 personas que desean sanear sus deudas con el FONAVI, adquirir las propiedades de viviendas que habitan por 20 años, y la comisión ad hoc no vigila su correctamente gestión o no regula. 11. Podría ser al menos unos 600 millones afectados al FONAVI hasta el momento. La mayoría perjuicio es que no se cobran
las diversas entidades del Estado que les deben al FONAVI y que era dinero servir para devolver al aporte del FONAVI tal como establecía el Tribunal Constitucional. 12. En cambio, exigimos que el patrimonio del FONAVI sea administrado por los fonavistas. No tiene sentido que el Estado sea quien decida por el fonavistas. B. Que se cambie la conformidad de la comisión ad hoc modificando la Ley 29/625 y esta comisión sea controlada por su totalidad, la mayoría de los fonavistas. C. Que el Estado deje de legislar sobre el FONAVI. D. Que la nueva comisión ad hoc decida la libertad de su ejercicio, derechos constitucionales de la propiedad, las acciones necesarias para cobrar en el menor tiempo posible a todos los deudores, especialmente al Estado. Como deudor debe dar el ejemplo y no debe hacer el perro muerto. Que se investigue a los hechos de los denunciados. Existen presunción graves sanciones que pueden ser delito y que se castigue severamente a los funcionarios del Estado que sean confabulados para afectar al FONAVI o no se cumpliera su función y proteger los intereses del FONAVI. F. La administración de los fondos activos del FONAVI, como es el fondo revolvente a cargo del BANMAT y el fondo ley de cargo, fondo Mi Vivienda, sea administrado por profesionales capacitados, elegido por nueva comisión ad hoc. Aquí hay un doble reto: cobrar dinero debe de las personas que recibieron un préstamo del FONAVI, cerca de 500.000, y ofrecen ellos a la atención en calidad respectiva del Banco de Materiales. En esta liquidación ni el Fondo de Vivienda puede asegurar una gestión positiva del FONAVI de dicho prestatario. Señor presidente de la comisión y señores congresistas, en realidad es un tema muy latente de muchos años, muchos ciudadanos como prestatarios, como fonavistas de la tercera edad. En realidad ha sido un atropello por esta comisión creada, la comisión ad hoc, y hoy día tenemos muchos ciudadanos que han venido de provincia, que están a la espalda de nosotros, porque justamente están a la espera de la decisión del día de hoy, y vamos a transmitir este tema para que nuestros ciudadanos fonavistas prestatarios tengan ese beneficio de muchos años esperado. Esperemos que esta norma se modifique, la 29/625, y que se cree la nueva comisión. De esa forma vamos a solucionar muchos problemas. Muchas gracias. Gracias, señor José Vilca. ¿Algún comentario adicional del señor Luis Luzuriaga Gariboto? Sí, señor presidente, muchas gracias. Señores congresistas, miembros de la Comisión de Fiscalización, en realidad, bueno, mi posición como representante, presidente de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, ante todo un saludo y un reconocimiento por su disposición a atender esta problemática que afecta a 2 millones de familias fonavistas en el país y que limpiamente, en democracia, utilizando los mecanismos de la democracia directa establecidos en la Constitución y la Ley 26.300, fuimos a un referéndum el 3 de octubre del 2010 y el pueblo, en una decisión de justicia, aprobó la ley de devolución, la ley 29/625, que establece que tiene que devolvérsele el total de sus aportaciones a los trabajadores que contribuyeron al fondo, así como la de sus empleadores. ¿No? Esta norma fue sometida a un control de constitucionalidad antes de que se convirtiera en ley, y efectivamente, como han establecido los que me han precedido, ¿no? El Tribunal Constitucional estableció que las contribuciones que se determinaban en el decreto ley 22.591 eran propiedad privada, no eran de dominio público, eran de dominio privado. Sin embargo, en el proceso mismo de la devolución nos hemos encontrado con estas situaciones que en realidad indignan. Yo, como fonavista, en representación de los fonavistas, tengo que manifestar y expresar mi indignación, ¿no? Y esa cólera de saber entender ahora cuál es el problema de fondo por el cual este proceso de devolución, que ya lleva del año 2000, ya llevamos 19 años en esta lucha y casi 9 años desde que la ley se aprobó, sin embargo no se cumple.
y tener al frente y saber al frente que nuestro enemigo, el que nos viene enfrentando, el que viene liquidando el fondo, el que viene desapareciendo los recursos del fondo, no para evitar que se pueda devolver la totalidad de las aportaciones, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Señor Presidente, señores congresistas, creo que estamos en un momento muy delicado. El tema del FONAVI es un tema que tiene que ver con la corrupción. No es solamente un tema de personas que están reclamando su devolución, es parte, es componente. Pero fundamentalmente sobre este manejo de los recursos del FONAVI, que son cerca de 30.000 millones de soles, no hay actos de corrupción que explican todos los procesos y procedimientos que ha venido haciendo el Ministerio de Economía y Finanzas a partir de la aprobación de la ley. Para que ustedes tengan una idea, el año 2003, cuando acá en el Congreso se decidió culminar con la Colfonavi, que culmine su liquidación, se establecieron unos estados financieros en los cuales empezábamos con 13.500 millones de soles de activos del FONAVI. Esos 13.500 millones estaban relacionados a las deudas de las empresas de saneamiento, electrificación, fondo de vivienda, banco de materiales, deuda de terceros. ¿Qué ha sucedido en el transcurso de estos 16 años? A partir del año 2012, cuando la Comisión recibe en transferencia el patrimonio, de acuerdo al artículo 9 de la ley, recibe en transferencia el patrimonio y el acervo documentario, las cuentas por cobrar, que está en el informe de la Secretaría Técnica en su página web, las cuentas por cobrar eran de 6.542 millones de soles. ¿Qué cosa nos dice ahora la señora Hilda Cornejo, que es la presidenta de la Comisión ad hoc, en su resolución de la lista número 17? ¿Qué cosa nos está diciendo? Que solamente los aportes de los fonavistas que deben ser devueltos son del orden de 1.275 millones de soles. O sea, quiere decir que este tema de los 150 millones de soles que le han creado una deuda al FONAVI, no con esa compensación, o sea, le han fabricado una deuda fantasma, solamente es la punta del iceberg. O sea, solamente es una muestra, el hilo de la madeja, ¿no? Donde efectivamente el Ministerio de Economía y Finanzas, a manos libres, sin ningún tipo de fiscalización, ni la fiscalización ni la Comisión de Fiscalización del Congreso, ni la Contraloría General de la República, ni la Superintendencia de Bancos y Seguros han efectuado ningún tipo de control. Ese tema ha llevado a que estemos en esta situación. Entonces, acá lo que nosotros estamos pidiendo a través de estas intervenciones es que efectivamente el Congreso comience ya a ejercer su labor de fiscalización al Ministerio de Economía y Finanzas, que está administrando patrimonio privado y lo está desapareciendo. Ahora, ¿cómo se explica la ley 30.114, la 72ª disposición complementaria, donde solamente pretende devolver 10 soles por mes a los fonavistas y está excluyendo a 300.000 fonavistas con el cuento de que se han beneficiado con sus propios dineros? Porque pidieron un préstamo al banco de materiales, ya se beneficiaron. Porque les pusieron luz y agua con su plata, financiado con su plata del FONAVI, dineros privados, ya se beneficiaron. Eso es nada más, tiene más que una sola explicación: intentar tapar la corrupción y la desaparición del patrimonio de privados que viene siendo liquidado por el Fondo Nacional y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y la Comisión ad hoc, yo también quiero hacer una aclaración acá. La Comisión ad hoc creada por la Ley 23.25 ha sido creada por su artículo 4 y la composición está establecida en el artículo 5. Sin embargo, a raíz de la Ley 30.114, el año 2014, mediante el Decreto Supremo 016-2014, que reglamenta esa 72ª disposición donde se establecen los 10 soles y la exclusión de 300.000 fonavistas, en la Oficina General de Administración y Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas le ponen como nombre Comisión ad hoc Ley 23.25/FONAVI. Y todas las cuentas que estaban a nombre y que deberían estar a nombre de la Comisión ad hoc creada por la Ley 23.25 pasan al nombre de esa comisión. En buena cuenta, quien viene manejando políticamente el proceso es la comisión, es una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas. Y quien viene efectuando la liquidación del FONAVI es la Secretaría Técnica del FONAVI con esta comisión, que es una oficina del Ministerio de Economía y Finanzas. En buena cuenta, la comisión ad hoc creada por la Ley 2325 ha sido clonada por el Ministerio de Economía y Finanzas. A pesar de que la ley establece que la comisión ad hoc es la que tiene que manejar y liquidar y recuperar y administrar y devolver este patrimonio, sin embargo ahora bajo ese carrusel de normas es el Ministerio de Economía y Finanzas el que viene administrando estos dineros. ¿Y por qué? Porque la ley 23.25 los obliga a tener que devolver todo. Eso significa que tiene que estar toda la plata, tienen que rendir cuentas. ¿Y cómo van a rendir cuentas si han venido haciendo actos de corrupción, desapareciendo el patrimonio a lo largo de estos 20 años? Es evidente, señor presidente, señores congresistas,
no, que toda esta situación que se viene generando tiene más que un solo objetivo: tapar esos actos de corrupción. Y es más todavía, a través de una sentencia del tribunal pretenden que el Ejecutivo, en coordinación con esta comisión, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, en coordinación con el Congreso de la República, hagan una nueva ley que regule la devolución del FONAVI en función a los 10 soles y en función a excluir a los fonavistas. Quieren convertirlo en cómplice al Congreso de estos actos de corrupción, tapando, o sea, legalizando la corrupción, legalizando la desaparición de nuestro patrimonio mediante una nueva ley. Nosotros estamos acá, precisamente, señor congresista, porque acá todos acá somos ciudadanos y en su momento tuvimos que pasar por las urnas y aprobar esta ley. Yo estoy consciente de que acá muchos hemos votado por el sí, y ahora como ciudadanos que somos tenemos que acatar la voluntad del pueblo el 3 de octubre del 2010. Esa ley tiene que respetarse, tiene que cumplirse. Esa ley no puede ser modificada, ni cambiada, ni desconocida, porque su finalidad subalterna es tapar la corrupción. En este sentido, señor congresista, lo que nosotros le pedimos es dos cosas. En primer lugar, ¿no?, generar la comisión investigadora. Estamos hablando de 30.000 millones de soles, no estamos hablando de cualquier cosa. Eso que ha denunciado el señor Vica y que ha expuesto el señor Segarra es solamente la punta del iceberg, es el hilo de la madeja. Es mucho más grande de la corrupción que ha habido. El año pasado salió un decreto legislativo 359 que en su artículo 4 no establece que se extinguen las deudas de las empresas de saneamiento con el FONAVI. Si las tiendas de saneamiento les deben a los fonavistas, porque es de su plata. El Estado no puede legislar sobre el dinero privado. Son más de 6.000 millones de soles que se han desaparecido, ¿no? Entonces, son situaciones que se vienen dando en este marco. Y nadie reclama, nadie levanta su voz de protesta. Entonces, esperamos que en ese sentido se forme la comisión investigadora para que se puedan establecer, ¿no?, las responsabilidades con respecto al tema del manejo de la liquidación del FONAVI, que al fin de cuentas va a afectar al Estado por el manejo de estos funcionarios. Y en segundo lugar, señor presidente, señores congresistas y el Congreso de la República, es necesario cambiar la composición de la comisión. No puede ser posible que el deudor, el que ha manejado la plata, que viene manejando la liquidación, tenga la mayoría de la comisión y que ponga las condiciones para devolver, como lo viene haciendo a través de esta normatividad que viene generando, ¿no?, y que quiere comprometer al Congreso de la República. Y sobre todo tengamos una representación supuestamente de los fonavistas de una institución que solamente tiene 11 miembros, que no representa a los 2 millones de fonavistas, y entre esos 9 personas estén tomando decisiones o haciendo omisiones, no, haciéndose de la vista gorda y permitiendo que se desaparezca el patrimonio de los fonavistas. Y más bien se viene engañando a los fonavistas constantemente en los periódicos, como este periódico El MIEN, por ejemplo, donde un miembro de la comisión ad hoc sale constantemente, todos los días, diciendo que fonavista ya ganaste, ya vas a cobrar completo tu dinero, que en octubre sale la lista, que por aquí, que por allá, a nivel nacional, cuando todos estamos dándonos cuenta que eso se puede convertir en una falacia, porque el Ministerio de Economía y Finanzas viene depredando, viene desapareciendo nuestros recursos y quiere ahora legalizar ese robo a través del Congreso con una nueva ley. Entonces, estas situaciones tienen que ser investigadas, señor congresista. No podemos permitir que se esté jugando con la expectativa de 2 millones de familias, 2 millones de familias peruanas, y sobre todo con la voluntad del pueblo que se expresó en un referéndum el 3 de octubre del 2010. Gracias, señor presidente, gracias, señores congresistas. Gracias, señor Luis Luzuriaga. Quería informar que desde hace aproximadamente 2 meses, diferentes agrupaciones de los fonavistas he tenido reuniones con ellos en mi condición de presidente de esta comisión de fiscalización. Y ellos mismos han estado informando que se han acercado a diferentes agrupaciones políticas, a diferentes bancadas de este Congreso de la República. Siendo esta una comisión del Congreso de la República constituida multipartidariamente, se tomó la decisión de que sean los mismos denunciantes, ahora ya con un consenso entre los diferentes denunciantes, para que vengan a exponer a esta comisión de fiscalización. Y también, no solo podemos escuchar a una parte. Hemos invitado a la señora Hilda Sandoval Cornejo, presidenta de la comisión ad hoc del FONAVI, quien no se ha presentado, pero porque ha enviado una documentación presentando sus excusas, solicitando una reprogramación de su participación. En esta situación quiero aclarar que no hay un distingo
político porque de por medio está el interés ciudadano de 2 millones por lo menos de afectados. Si algún congresista tiene alguna pregunta que formular, se agradece la presentación de los representantes del FONAVI y continuamos con la sesión. Damos la bienvenida a la señora congresista Rebeca Cruz Tevez, al señor congresista Juan Yuyes y al señor congresista de la República Sergio Dávila Vizcarra. Al señor congresista Horacio Ceballos. Ya está. Esta parte informativa con relación a los fonavistas ha sido expresamente para que quede constancia de cuál es la posición de estos señores representantes. Tenemos otra invitación y voy a suspender por breves instantes la sesión para que tomen posesión de la mesa de los señores representantes del Cuerpo General de Bomberos. Bien, entonces hemos podido observar la participación del señor Luis Luzuria Gariboto, presidente de la Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú, FONAVI. Se está haciendo la invitación también. Se hace recordar que en